Hola, buenas tardes. Somos el equipo de las Panteras. Mi nombre es Marisol. Mi nombre es Magali. Ana Paula. Mariana. Lorena. Y les vamos a hablar del sistema digestivo. El sistema digestivo comienza con la cavidad bucal. Esta se encuentra delimitada dorsalmente por el paladar y ventralmente por la lengua. Esta está revestida por una túnica mucosa con epitelio plano, pluriestratificado y cornificado. La conforman los labios, los carrillos, paladar duro, paladar blando, encías, lengua, dientes. La lengua se encuentra cubierta de mucosa y de epitelio escamoso, estratificado, con gran número de papilas. Esta está inervada por 5 nervios craneales: el trigémino, el facial, glosofaríngeo, vago e hipogloso. Existen varios tipos de papilas. Las primeras son las filiformes. Tienen un núcleo de tejido conectivo cubierto con una capa epitelial cornificada. Las fungiformes, que son parecidas a un hongo y contienen papilas gustativas. Las foliadas, con forma de planta, poseen receptores gustativos y glándulas cerosas. Y las circunvaladas, que son proyecciones redondeadas que tienen bulbos gustativos y glándulas cerosas. Existen varios tipos de glándulas salivales. Las menores, que se encuentran presentes en las mucosas de los labios, los carrillos, lengua, paladar y el suelo de la boca. Y las glándulas salivales mayores. Estas poseen conductos largos que desembocan en la boca. Su secreción es un líquido acuoso denominado saliva. En el cerdo se contiene un fermento llamado petialina que inicia la digestión. La saliva contiene mucina y sales como carbonato de sodio. En esta actúan las fibras parasimpáticas de los nervios craneales quinto, séptimo y noveno, las cuales estimulan la secreción en la entrada de los alimentos. También actúan fibras simpáticas, ya que en situaciones de estrés y excitación o temor disminuye el flujo de saliva. Está la glándula parótida, que se encuentra ventral en el pabellón auricular, en la fosa retromandibular. Esta pertenece a las glándulas cerosas y su secreción es alcalina. Tiene función de tapón. Y la glándula parótida está estrechamente relacionada con las ramas de la arteria carótida externa y la vena maxilar. También se encuentra la glándula mandibular. Esta glándula está situada en la región del ángulo de la mandíbula y parte de ella se halla cubierta por la glándula parótida. La secreción que ésta produce es mixta, pero se puede cambiar a mucosa o serosa. Su conducto excretor es el conducto mandibular, que está por debajo de la mucosa del suelo de la cavidad de la boca a lo largo del frenillo de la lengua, para finalmente desembocar en la parte sublingual junto con el conducto sublingual mayor. Su vascularización es por la arteria y la vena lingofaciales. Las glándulas sublinguales. Existen 2 a cada lado, que eliminan una secreción mixta predominada por la mucosa. Se distingue la glándula sublingual mayor o monostomática de posición más caudal y la glándula sublingual menor o poliostomática que se encuentra en posición rostral por debajo de la mucosa de las sublaterales de la lengua o del receso sublingual lateral. Los vasos sanguíneos corresponden a la arteria y venas linguales. Y continuando con la cavidad bucal y cervical, tenemos la faringe. Esta es una estructura que controla el pasaje de aire y de los alimentos a los respectivos órganos de aprovechamiento. Esta se va a encontrar ventralmente al velo, donde también vamos a encontrar los arcos palatofaringeos y encontramos en dirección caudal el orificio intrafaríngeo. La parte digestiva de la faringe se va a dividir entre la orofaringe, que se va a encontrar en posición rostral, comenzando detrás del último molar, ventralmente por la base de la lengua y dorsal al velo del paladar. Después tenemos la laringofaringe, que se extiende desde la epiglotia al orificio esofágico.
A los lados se presentan espacios denominados recesos piriformes por donde va a pasar los líquidos. Y por último tenemos la esofágica de la faringe, que se encuentra ubicada caudalmente a la laringofaringe y desemboca en el esófago. La pared de la faringe va a estar formada por músculos, conocidos como constrictores. Entre estos encontramos los constrictores rostrales de la faringe, conformadas por el músculo perigofaríngeo, que se origina en el hueso perigoides, y el músculo palatofaríngeo, que se origina desde la aponeurosis del velo. Después tenemos los constrictores medios de la faringe, donde tenemos los músculos iofaringe, que se originan en el hueso hioides, y los constrictores caudales de la faringe, que están compuestos por el músculo tirofaríngeo y músculo cricofaríngeo. Estos músculos van a ser muy importantes para la función de la faringe y del esófago, que va a ser la deglución. Esta deglución se va a llevar a cabo por medio de la epiglotis, que va a recubrir la entrada de la laringe. El velo se va a elevar y los músculos constrictores de la faringe se van a contraer en serie desde el extremo rostral hacia atrás. Después pasamos a lo que es el esófago. Esta es una vía digestiva desde la faringe hacia el estómago y se inicia dorsalmente al cartílago cricoides de la laringe al final de la parte de la faringe. Esta está en el tórax, en el plano mediano dentro del tejido conectivo del espacio mediastínico y atraviesa la bifurcación de la tráquea y la base del corazón para así entrar a la cavidad abdominal y pasar sobre el borde del hígado desembocando en el estómago. La estructura del esófago de adentro hacia afuera comienza con una túnica mucosa que está formada por epitelio plano o simple multiestratificado que presenta pliegues longitudinales y junto con tejidos conectivos forma la engrosada capa de submucosa. La función de la mucosa es el paso del alimento, el cual se ve facilitado por una capa de moco formado por las glándulas cardiales y esofágicas. Después tenemos la túnica muscular, que consta de una capa muscular externa longitudinal y una interna circular. Y por último tenemos la túnica adventicia, formada por tejido conectivo laxo que une el esófago en su parte cervical con los órganos y músculos. Su función de esta túnica es el desplazamiento necesario de estos órganos entre sí. Además de los músculos constrictores ya mencionados, el paso del bolo alimenticio también se va a ver favorecido gracias a los movimientos peristálticos que se van a originar en el esófago. Después del esófago pasamos al estómago. Este se encuentra en la parte ventral craneal, localizado principalmente a la mitad izquierda del abdomen. Está formado por dos porciones que forman un ángulo ventralmente. La porción izquierda comprende el fundus y el cuerpo. La porción pilórica es mucho más estrecha y se extiende más allá de la línea media para continuarse con el duodeno. La función principal del estómago es suministrar alimento al intestino delgado. Tiene dos aspectos importantes: el ritmo de liberación del material y la consistencia del mismo. Asimismo, sirve como almacén de alimento para controlar su liberación al intestino delgado, como desmenuzador y colador para reducir el tamaño de las partículas. El estómago se divide en dos regiones fisiológicas: la región proximal. En ese también se encuentra el fundus, que es un saco izquierdo que se eleva por encima del cardias. El fundus regula enzimas que secretan las células principales y las células parietales que se encuentran alrededor de toda la mucosa del estómago. Las células principales secretan pepsinógeno que activan el ácido clorhídrico y forman pepsinas. Y las células parietales que secretan el ácido clorhídrico y glucoproteína. La región proximal, su función principal es el almacén de alimento al retenerlo hasta la región distal. Su principal actividad muscular son las contracciones tónicas, que tienden a adaptar la pared gástrica a sus contenidos y proporcionar un desplazamiento suave hacia la región distal. Los bolos de alimento tienden a disponerse en capas según el orden en que son deglutidos. En esta región hay poca actividad de mezclado. El contenido mezclado
llega a la región distal, también conocida como antro. Su función es de molido y desmenuzador de alimento para convertirlos en partículas pequeñas y ser digeridas en el intestino delgado. La actividad principal muscular es una intensa actividad de ondas lentas y las contracciones musculares son frecuentes y más fuertes. Al inicio de esta región se dan fuertes movimientos peristálticos que se desplazan junto con las ondas lentas hacia el píloro, que es la unión esfintérica entre el estómago y el duodeno. Entonces, este se contrae y bloquea la salida del contenido, a excepción de las partículas pequeñas. Las partículas grandes, para atravesar el píloro, son trituradas y devueltas al antro con el paso de la onda peristáltica. La acción peristáltica de las paredes del estómago distal lo desmenuzan y mezclan. Al estar ya mezclado todo el alimento y ser convertido en partículas muy pequeñas, pasa al duodeno, que es la principal parte del intestino delgado. El intestino delgado está ubicado en la región ventral caudal, comienza en el píloro y termina en la unión ileocólica. Consta de 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno es la primera porción del intestino delgado que va del píloro a la flexura duodeno-yeyunal. El yeyuno es la porción más larga del intestino delgado y el ilion está unido al ciego por el pliegue iliocecal. Se encuentra un jugo intestinal que está compuesto principalmente de mucus, enteroquinasa, amilasa, enzimas glucolíticas y proteolíticas. Este es producido por glándulas intestinales como son las glándulas de Brunner, que están localizadas en el duodeno, y las criptas de Lieberkühn, localizadas en el yeyuno, y por los enterocitos, que son células localizadas en las vellosidades intestinales. Además, recibe las secreciones del hígado y el páncreas, y este se encarga de la absorción de los nutrientes resultantes de la digestión. El páncreas es una extensión de la mucosa glandular del duodeno. Se localiza en el área dorsal y ventral de dicho órgano. El páncreas, a diferencia del hígado, permanece en su lugar de formación y desembocadura. Está estrechamente relacionado al área craneal del duodeno. Está conformado por un cuerpo, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Estos lóbulos forman una U abierta caudalmente, por la que discurre la vena porta. El páncreas queda conectado con sus conductos excretores. Uno corresponde al conducto pancreático principal, que se encuentra en el área ventral del duodeno, y el conducto pancreático accesorio, que se encuentra en el área dorsal. El páncreas tiene 2 funciones, una función exócrina y una endocrina. La función exócrina consiste en la secreción del jugo pancreático, que es un líquido claro y alcalino, con muchas enzimas, y la alcalinidad está dada por iones de bicarbonato importantes para la acidez del estómago. Estas enzimas proteolíticas son la tripsina, que es secretada por un tripsinógeno en presencia de iones de calcio, la lipasa pancreática, que remueve los ácidos grasos y se encarga de la ruptura de los triglicéridos a monodiglicéridos, la amilasa pancreática, que convierte el almidón en disacáridos, quimotripsinas y carbopeptidasas, maltosa y glucosa. La secreción del jugo pancreático está influenciada por 2 mecanismos. El primero, el sistema nervioso, que recibe estímulos del nervio vago. Este libera acetilcolina, lo que permite la producción de un jugo rico en enzimas. Y la función hormonal, que produce secretina. Esta aumenta la tasa del flujo de concentración de bicarbonatos en el jugo pancreático. Y la colecistocinina. Esta es segregada por el duodeno y estimula las secreciones enzimáticas. Y la función endocrina, representada por islotes pancreáticos que se encuentran con células de 4 tipos, alfa, beta, delta y polipéptidos, que se encargan de secretar hormonas pancreáticas, como son insulina, glucagón, somatostatina y polipéptidos pancreáticos. Intestino grueso. Se extiende desde la terminación del ilion hasta el recto. Consta de 3 partes: ciego, colon y recto. Ciego. Marca el comienzo del intestino grueso y comunica con el colon por el orificio secocólico. Colon. Se encarga de almacenar residuos y extraer agua. Recto. Es la última porción antes de terminar en el conducto anal. Forma una dilatación conocida como ampolla rectal. Este posee una flora rica en bacterias cuya acción es sintetizar vitaminas como la K y la B. Hay una producción de mucus y se encarga de la reabsorción de agua y electrolitos. El conducto anal está situado alrededor del orificio denominado ano.